Bien, vamos a continuar con esta presentación sobre la gestión de la calidad, ¿no? En donde nos habíamos quedado y bueno, las disculpas del caso por el corte que se presentó el día miércoles. Bueno, estamos viendo justamente las herramientas para poder eh, ver cómo es la propuesta que vamos a lanzar en el caso de lo que es calidad. Estamos viendo la determinación de la calidad. Entonces hay diferentes técnicas, estamos mostrando algunas de estas herramientas que podrían utilizarse a criterio del equipo, del director de proyectos, para poder ver lo más conveniente para lo que vendría a ser esta propuesta en calidad, ¿no? Entonces, vamos a ir un poco describiendo el tema de estas herramientas. Las técnicas representan datos que pueden utilizarse para el proceso. Entonces, diagramas de afinidad, ¿no? Por el tema de costos, el tema de los plazos, el cronograma o tiempo, y problemas por el no cumplimiento de la calidad, ¿no? O sea, relacionados con deficiencias y cosas que haya que rehacer como trabajos rehechos, se le define, ¿no? Entonces, dentro de lo que son desvíos que van a afectar al costo, son estimaciones muy austeras, pobres, ¿no? Es decir, los precios que nos han considerado son demasiado bajos comparado con lo que en el mercado se ofrece. A pesar de que eso ya es responsabilidad del contratista cuando firma, ¿no? Pero si nosotros somos los que vamos a desarrollar el proyecto, creo que tendríamos que tener mucho cuidado de no considerar los precios muy bajos, ¿no? Entonces, dentro de todas las cotizaciones que podrían acompañar al expediente técnico, se recomienda siempre la de mayor valor. ¿Por qué motivo? Porque eso nos permite a nosotros tener un margen, ¿no? Para poder asumir todo esto que hemos dicho sobre el tema de los costos escondidos, como se dice, ¿no? Entonces, estimaciones pobres, o sea, bajas, estándares inadecuados y controles deficientes. Todo esto podría generar esa variación en el costo. Lógicamente, afectaría la calidad del proyecto. Desvíos en plazos irreales, de repente rendimientos muy altos, ¿no? En esos análisis de precios unitarios, ¿no? Una deficiente planificación sin una secuencia adecuada, sin estos buffers o holguras, ¿no? O factores de seguridad, y no existe un control de cambios preestablecido. Entonces, eso podría demorar tiempos de espera que va a hacer de que el proyecto se alargue. Y en el tema de problemas de calidad tenemos requisitos no especificados, o sea, esas especificaciones son muy ambiguas, no aclaran nada, y personal sin las habilidades necesarias, ¿no? Es decir, novatos que no conocen del trabajo, y eso puede generar errores, deficiencias, trabajos que no son aceptados, no tienen la, la calidad deseada. Vamos a mostrar dentro de un rato al terminar estas herramientas, algunos procesos de los que nosotros venimos realizando para la aprobación, la autorización de trabajos. Esta es otra herramienta llamada como el diagrama de Ishikawa o espina de pescado, causa-efecto, así se le define, ¿no? Permite desglosar las causas del enunciado del problema, identificando en diferentes ramas los diferentes niveles que ayudan a identificar esa causa raíz, la causa de fondo, ¿no? Cuál es realmente lo que podría afectar a la calidad, ¿no? Acá hay un ejemplito que ustedes ya lo van a revisar y hacerle un seguimiento, no lo voy a explicar. Otro, mediante diagramas de flujo, se exhiben una serie de
procedimientos y líneas a cumplir, con generalmente 2 afirmaciones, si es positivo o si no se cumple, ¿no? Siempre tenemos un inicio y un final, ¿no? De igual forma, entonces, para todo esto requerimos hacer un análisis de cómo se va a desarrollar en el paso a paso los temas de la calidad. Entonces, eso nos puede ayudar muchísimo para entender los procedimientos que apuntan al tema de calidad. Otro, mediante representación de datos, nosotros hemos dicho que venimos haciendo métricas y estas métricas son mediciones diarias que tienen un valor y que finalmente lo vamos a ir representando en estos histogramas para poder ver cuál es el comportamiento del desarrollo de los procedimientos, ¿no? Entonces, el histograma es la representación gráfica de datos numéricos, que son los que yo recojo a través de estos indicadores o KPIs que hemos llamado. Los histogramas pueden mostrar el número de defectos por cada entregable, una clasificación de la causa de estos defectos, el número de veces de cada proceso no cumple con la calidad. Entonces, es cuestión de poderlo organizar, se prepara un Excel y se va recogiendo esta información diariamente, ¿no? Otro, mediante diagramas matriciales, esto ya también lo habíamos explicado, son herramientas muy simples, ¿no? Donde nosotros determinamos los criterios que vamos a evaluar, ¿no? En el caso del impacto social, los procesos claves, personal motivado hacia la mejora, imagen de institución, madurez, como ven ustedes, el total, y la ponderación de cada uno de los criterios. Se supone que esto es en valores porcentuales, ¿no? 0.29 implica un 29%, ¿no? En el caso de este tenemos el mismo valor, ¿no? Al total, al finalizar tendríamos que obtener el valor de 1 que representa el 100%, ¿no? Entonces, como ven, podríamos armar este diagrama matricial que esté relacionado con algún tipo de procedimiento en cuanto a la calidad, y eso nos permitirá poder tener una evaluación de qué es lo que está fallando o qué es lo que está haciéndose de manera correcta. Los diagramas de dispersión, ¿no? Que también podría ser una forma de evaluar, ¿no? Para tener esta representación a través de este diagrama de dispersión, puede mostrar la relación entre cualquier elemento de un proceso. Generalmente veamos siempre estos procesos que son muy importantes y están relacionados sobre todo con estas partidas de control de las que hemos hablado, ¿no? Bien. Las auditorías de calidad están reflejadas en documentación que vamos a ir recabando de manera progresiva a través de documentos, ¿no? Entonces, un proceso estructurado e independiente para determinar si las actividades del proyecto cumplen con las políticas, los procesos y los procedimientos de la organización, ¿no? Yo ya les había mostrado en el caso de un protocolo para un vaciado, ¿no? Y cómo eso podemos nosotros tener diferentes tipos de protocolos para cada uno de los procedimientos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de estas auditorías? Identificar todas las buenas y mejores prácticas empleadas, ¿no? Ya hemos hablado también de las lecciones aprendidas, y donde no solamente se coloca dentro de estas lecciones aprendidas todo lo que nos ha salido mal, sino también estas buenas prácticas que deben reflejarse también dentro de la lección aprendida, ¿no? Identificar todas las no conformidades, las brechas y los defectos, compartir las buenas prácticas,
introducidas en proyectos similares de la organización, asesorar de manera positiva y proactiva para mejorar la implementación de procesos y resaltar las contribuciones de cada auditoría en la base de datos de lecciones aprendidas, ¿no? Este diseño de X, ¿no? En función de X, ¿no? Nos permite establecer lo que queremos lograr alcanzar. Entonces, cuando nosotros determinamos en matemáticas una función, ¿no? Siempre hay una variable que es la que nosotros vamos a poder modificar para poder lograr esta gráfica, ¿no? En el caso de nuestras matemáticas. Entonces, igual, muy a semejanza de esto se establece mediante un criterio para poder hacer el diseño sobre el tema de calidad. Entonces, un conjunto de guías, dice, técnicas que se pueden aplicar durante el diseño del producto con miras a la optimización de un aspecto específico del diseño, ¿no? Diseño en función de X, dice. Puede controlar o incluso mejorar las características finales del producto, ¿no? Entonces, fíjense, dentro de las características, el tema del mantenimiento, acá como muestra el ejemplo, la ergonomía, que es la postura, ¿no? Las dimensiones, todo eso son aspectos a considerar para el diseño de un producto, basándonos en el tema de calidad. La apariencia, el empaque, es decir, cómo va a ir embalado, todas esas cuestiones que van a, hasta que el cliente lo reciba, van a ser fundamentales para el diseño del producto. Entonces la X, en el diseño en función de X, puede constituir diferentes aspectos del desarrollo de los productos, tales como la fiabilidad, el despliegue, el ensamblado, la fabricación, el costo, el servicio, que hay una serie de ejemplos, la seguridad y la calidad, ¿no? Utilizar el diseño en función de X puede tener como resultado reducción de costos, mejora de la calidad, mejor rendimiento y la satisfacción del cliente. Para el tema de la resolución de problemas también, ¿no? Ya hemos dicho que hay muchas técnicas, ¿no? En Lean Construction hay el formato A3, hay la herramienta de los 5 porqués, ¿no? Entre otras, ¿no? El diagrama Ishikawa. ¿Por qué? Porque todo esto nos ayuda a entender, a comprender cuál es el motivo que da origen a esos errores o a esas fallas, ¿no? Por eso decimos, consiste en encontrar soluciones para los incidentes o desafíos. Puede incluir la recopilación de información adicional, pensamiento crítico y enfoques creativos. Los problemas pueden surgir como resultado de un proceso, controlar la calidad o de auditorías de calidad, y pueden ser asociados con un proceso o entregable, ¿no? En general, se incluye los siguientes aspectos, ¿no? La definición del problema, identificación de la causa raíz, ¿no? Generación de posibles soluciones, elección de la mejor solución, la implementación de la solución, verificación de la efectividad de la solución. Acá hay un acróstico que se lee como ideal, el método ideal, I de identificar el problema, D de definir y representar el problema, E de explorar las estrategias posibles para poderlo resolver, A de actuar basándose en la estrategia anterior y L de lograr, observar y evaluar los efectos de nuestras actividades. Entonces, como ven, tenemos material para poder emplear ese tipo de herramientas o técnicas para aseguramiento de la calidad. Entonces, las mejoras de calidad se pueden producir en base a los hallazgos que pueden darse en el proceso, algún error o fallo, y las recomendaciones de los procesos de control de calidad. Los resultados de estas auditorías de calidad o la resolución de problemas.
Habíamos ya hablado de el método de mejora de la calidad de Edward Deming, el planificar, el hacer, el verificar y el actuar, y el Six Sigma, que es otra metodología basándonos en los resultados, ¿no? Que queremos nosotros lograr. Entonces son dos herramientas de mejora en la calidad, las más comunes y utilizadas para analizar y evaluar las mejoras, ¿no? Y justamente el formato A3 está basado en este método de PDCA, ¿no? Dimos plan, do, en la palabra en inglés de hacer, check de verificar y act de actuar también, ¿no? Entonces, los defectos ocurridos, ¿no? En un sigma, ¿no? Es de 690.000, fíjense, es muchísimo, ¿no? En dos sigma estamos hablando de 308.000, tres sigmas, ¿no? 66.800, ¿no? ¿no? Defectos por millón, ¿no? Estamos señalando. Y en el Six Sigma 3.4. Entonces, nosotros por lo general buscamos, ¿no? Tratar de mejorar esos resultados de nuestras métricas a través de este método del Six Sigma, ¿no? Bueno, y como salidas, ¿no? Tenemos el informe de la calidad, son estos gráficos que hemos elaborado, los diagramas, ¿no? Que nos permiten establecer valores cuantitativos o quizás cualitativos, ¿no? De acuerdo al tipo de medición que hagamos. La información proporcionada puede ser utilizada por otros procesos o departamentos para tomar medidas correctivas a fin de lograr expectativas de la calidad. La información presentada puede incluir todos los incidentes de gestión de calidad escalados por el equipo, ¿no? Documentos de prueba y evaluación son creados sobre la base de las necesidades de la industria, y las plantillas de la organización constituyen entradas para el proceso de controlar la calidad y se utilizan para evaluar el logro de los objetivos de calidad, ¿no? Otra de las salidas podría ser las solicitudes de cambios, si es que es necesario. Por algún motivo vemos que el procedimiento no es el más apropiado, el más adecuado, entonces es momento de generar esta solicitud de cambio por un tema de calidad. Las actualizaciones del plan para la dirección del proyecto también es consecuencia de lo anterior, ¿no? O sea, si hemos generado un cambio, pues hay que actualizar ese plan de la dirección del proyecto en referencia al tema de calidad, ¿no? Entonces tenemos el plan de gestión de calidad con su enfoque acordado para la gestión de calidad, la línea de base del alcance, que es quizás la base fundamental para lo que queremos lograr en el proyecto, la línea base del cronograma y la línea base de costos, ¿no? Entonces siempre van de la mano la calidad con el alcance, el tiempo y el costo, ¿no? Es el triángulo de acero, como hemos dicho, ¿no? Luego vemos la actualización de los documentos, de ser el caso, y que corresponda al registro de incidencias, ¿no? Registro de lecciones aprendidas, que lo vamos a tener en un archivo Excel, podría ser, y el registro de riesgo, ¿no? Todos relacionados con el tema de calidad. Muy bien, entonces con esto tendríamos el último punto, el control de la calidad, ¿no? Entonces, para controlar la calidad vamos a tener que utilizar estas herramientas que ya hemos ido
describiendo, de tal forma que podamos nosotros llevar un proyecto exitoso a satisfacción de nuestros clientes, ¿no? Monitorear y registrar los resultados de la ejecución de las actividades de calidad a fin de evaluar el desempeño y recomendar los cambios que sean necesarios. ¿Cuál es el beneficio de controlar la calidad? Es identificar las causas de una calidad deficiente del proceso o del producto y recomendar o implementar acciones para que no se siga generando estas fallas, ¿no? Para eliminarlas. Validar que los entregables y el trabajo del proyecto cumple con los requisitos especificados por los interesados clave para la aceptación final. Y consideraciones que debemos tomar: tema de prevención, ¿no? Un muestreo por atributos y las tolerancias, que son algo que se debe dejar muy en claro, ¿no? Cuáles son esos márgenes permitidos, ¿no? El tema de, por decir, topografía, ¿no? Son 5 líneas, más o menos 5 milímetros, ok, te acepto. Pero yo en un trazo no te voy a aceptar pues 15 centímetros, ¿no? Imagínate. Entonces, ¿cómo es que esto podría incidir en la aprobación, la liberación, la autorización de varios de estos documentos? Porque al final, siempre que haya una supervisión, esta supervisión nos va a generar documentación que es parte de lo que debe cumplirse para poder controlar la calidad. Bueno, entonces estaríamos dentro de lo que es este grupo de procesos de monitoreo y control, controlar la calidad, ¿no? Tenemos las entradas, tenemos las herramientas y tenemos las salidas, ¿no? Dentro de las entradas, el plan de la dirección del proyecto, ya hemos hablado de que ahí está conformado por este plan de control de calidad, que es uno de los documentos que forman parte del plan de la dirección del proyecto, ¿no? Después tenemos las métricas de calidad, describen los atributos de un proyecto o un producto y cómo se va a medir. Algunos ejemplos de métricas de calidad incluyen los puntos de función, tiempo medio entre fallos y tiempo medio de reparación. Las listas de control de calidad, listas estructuradas que ayudan a verificar el trabajo del proyecto, sus entregables cumplen una serie de requisitos, ¿no? Bueno, por ahí vamos a ir mostrando algunas de estas herramientas, ¿no? Datos de desempeño del trabajo, esto relacionado con el quehacer, ¿no? Lo planificado versus el desempeño técnico actual, lo planificado versus el desempeño del cronograma actual, lo planificado versus el desempeño del costo actual, ¿no? Tiene que ver con el cumplimiento del cronograma, el cumplimiento del presupuesto y el cumplimiento del alcance, ¿no? Solicitudes de cambio aprobado son las solicitudes de cambio aprobadas, pueden incluir modificaciones como reparaciones de defectos, revisiones de métodos, etcétera, ¿no? Los entregables. Entregable es cualquier producto, resultado o capacidad que se resulte de la validación de un entregable requerida por el proyecto, ¿no? Entonces, ya hemos visto que para cada procedimiento en el que hacer, ¿no?, la parte técnica, ya tenemos un protocolo diseñado específicamente para ese procedimiento y que debe ser aprobado al momento, antes, durante y después, hemos dicho, ¿no? Entonces, eso siempre hay que tenerlo en consideración. Documentos del proyecto, tenemos acuerdos, reportes de auditoría de calidad y cambio de registros sostenidos con planes de acción, planes de formación y la evaluación de la eficacia. Documento
documentación de los procesos, tales como los que se obtienen utilizando cualquiera de las 7 herramientas básicas de calidad. Activo de los procesos de la organización es todo lo que la empresa maneja en temas de calidad, como guías, plantillas sobre trabajos que se vienen desarrollando de manera continua, ¿no? A través del tiempo y en diferentes proyectos, ¿no? Dentro de esta recopilación de datos tenemos las listas de verificación que ayudan a gestionar las actividades de control de una manera estructurada, y las hojas de verificación o hojas de anotación utilizadas para una comprobación al momento de recoger los datos, ¿no? Entonces, nosotros podemos enumerar o describir diferentes condiciones que podrían presentarse en los diferentes productos, ¿no? Un pequeño arañazo, como vemos acá, gran arañazo, está doblado, falta algún componente, el color no es el correcto, error en la rotulación, y vamos viendo cuáles son los errores que se van presentando, ¿no? En el tiempo. Fecha 1, podemos poner día 1, día 2, día 3, día 4, y al final vamos sumando, ¿no? Esto nos va a permitir determinar si es que el trabajo que nuestro equipo viene desarrollando en la parte operacional o ejecución de obra, pues está bien o está mal. O sea, hay que tomar algunas medidas, de repente capacitación, de repente esa enseñanza. Acuérdense siempre de que no todos saben de todo, ¿no? Sino que a veces hay una línea de aprendizaje, y esa línea de aprendizaje es la que nosotros tenemos que ir mejorando en la medida que la actividad se vaya desarrollando repetitivamente, ¿no? Otro punto, el muestreo estadístico. Seleccionar una parte de la población de interés para su inspección. Por ejemplo, una selección al azar de 10 planos de ingeniería entre una lista de 75, se toma una muestra para medir y controlar esa calidad. Entonces, en una población siempre se trabaja un muestreo, ¿no? Entonces, lo que ha pasado ahora en las elecciones, ¿no? O sea, los resultados a boca de urno no así porque a todos los peruanos le han preguntado. Según escuché, creo que ese muestreo eran de 1.700 personas entrevistadas saliendo de la votación, ¿no? Y no solamente de Lima, sino o sea, la dispersión. Entonces, un buen muestreo implica eso, ¿no? Eso creo que sí estamos familiarizados con la forma de sacar una muestra. Cuestionarios y encuestas, ¿no? Usadas para tener los datos sobre la satisfacción del cliente, y luego un despliegue del producto o servicio, ¿no? Los costos con respecto a los defectos identificados en las encuestas pueden considerar como costos de fallas, ¿no? Luego vendrá pues el análisis de estos datos mediante esta revisión de toda esta documentación para determinar justamente cuáles son esas causas que están generando estos fallos, ¿no? Contra la calidad que estamos generando. La inspección es fundamental, son las mediciones que deben desarrollarse, ¿no? Durante el proceso, antes del proceso, y esto es parte de lo que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, nosotros siempre estamos con el planteo, por decir, en el caso del vaciado de elementos verticales, ¿no? Que pueden ser columnas, placas. Antes de liberar y echar el concreto, se verifica el encofrado, que el encofrado esté aplomado, ¿no? Entonces, eso es una inspección, un control. Y después de eso, vemos nosotros que después del vaciado también se vuelve a controlar, se vuelve a colocar los plomos para verificar de que no se haya movido. Entonces, todas esas cosas están establecidas en los protocolos. Y eso es lo que nos asegura que después de que el elemento ya frague y se desencofre, la columna esté pues en su posición.
Otra es investigación organizada y construida, llevada a cabo para proporcionar información objetiva sobre la calidad del producto o servicio que se está probando. Entonces, también la representación de datos, estos histogramas son los que nos permiten a nosotros establecer cómo es el comportamiento que estamos logrando alcanzar en los diferentes procesos, ¿no? Entonces, estos diagramas de causa-efecto son usados para identificar los posibles efectos. Diagramas de control permiten determinar si el proceso es estable o no, o si tiene un desempeño predecible, ¿no? Pueden usarse para los procesos tanto del proyecto como del ciclo de vida del proyecto. Diagramas de dispersión, nuevamente, para ver un poco las tendencias, eso nos determina las funciones, ¿no? Los histogramas que estamos viendo acá, porque es un histograma, vamos a decir, ¿no? Entonces, al final tenemos las mediciones de control de calidad que nos van a permitir tomar acciones sobre el buen o mal procedimiento o regular procedimiento que estamos haciendo. Los entregables verificados, aprobados, ¿no? Liberados, de tal manera que esto nos dé la tranquilidad de que, bueno, y es que últimamente este aspecto se está formalizando cada vez y documentando cada vez más, ¿no? Antes simplemente era aprobación mediante cuaderno de obra, yo solicito la aprobación para el vaciado de zapatas, ¿no? Y lo hacía un día antes. Entonces, el ingeniero, supervisor, venía a tomar las medidas, verificaba, se autoriza el vaciado. Pues ahí quedaba, ¿no? En una comunicación. Ahora ya no hay mucho eso en el cuaderno de obra y todo esto está documentado a través de estos protocolos, que son mucho más específicos, más detallados, ¿no? Donde se muestra con contenido y que están firmados por el supervisor, por el residente y por el ingeniero de calidad, ¿no? Bueno, y al final tendríamos un informe sobre el desempeño del trabajo, ¿no? Incluye la información sobre el cumplimiento de los requisitos del proyecto, las causas de los rechazos, el retrabajo requerido, las recomendaciones y acciones correctivas, las listas de entregables verificados, el estado de las métricas de calidad y la necesidad de los ajustes en el proceso, ¿no? Solicitudes de cambio, de ser el caso, ¿no? Que ameriten tener esta consideración. Actualizaciones del plan de dirección del proyecto, ¿no? Y actualizaciones de los documentos del proyecto, que prácticamente en este sentido está relacionado también con gestionar la calidad, ¿no? Bueno, con eso terminaríamos con esta frase de William Foster. Dice, la calidad nunca es un accidente, siempre es el resultado de una alta intención, un esfuerzo sincero, una dirección inteligente y una ejecución hábil. Fíjense cómo todos estos aspectos influyen en la calidad de nuestros productos, de nuestros proyectos, de nuestras obras. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar algunas herramientas antes de proceder a presentar el video que habíamos indicado sobre el tema del costo y cómo se puede estimar un costo muy aproximado para la toma de una decisión del proyecto. Bueno, dentro de los documentos podríamos ver acá, ¿no? En el caso de la calidad, nosotros tendríamos estos productos, fíjese, esta es toda una relación, una lista de todo lo que es mobiliario, ¿no? La inicial MB es mobiliario, ¿no? Mobiliario, mesa A6 para uno, primero y segundo de secundaria, mobiliario de mesa 7. Esta es la relación con un código que nosotros manejamos en el proyecto, ¿no? Acá está el estado, ya está en obra, otro está en fabricación, porque esto se ha mandado ¿no?
Y en el caso de supervisión, si está valorizado, ¿no? O no, si tiene la ficha técnica aprobada o no, si hay una carta, cuánto es la entrega, cuánto es el precio unitario en el expediente. Entonces, todo esto nosotros, como ven, lo tenemos que plasmar en estas hojas para nuestro propio control, ¿no? Igual, ¿no? ¿Cuáles son entregas? Pero para esto nosotros tenemos que tener la ficha técnica aprobada. Entonces, ¿cómo hacemos con esta ficha técnica? Voy a mostrar una de las fichas técnicas que he descargado para, ¿no? Por decir acá, ¿no? Esta es una respuesta de el ingeniero Jimmy. Él trabaja para la supervisión, por eso le dirige, es ingeniero especialista de calidad, ¿no? Y se lo dirige a su supervisión. Opinión sobre el protocolo de ficha técnica de cierrapuertas hidráulico, ¿no? Obra de mejoramiento, lo que estamos ejecutando, está firmado por el ingeniero, ¿no? Sobre las especificaciones técnicas del expediente técnico, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, habla de lo que dice, por eso es fundamental la descripción, el alcance, ¿no? Brazo hidráulico fabricado de metal para puertas metálicas o de madera. El brazo hidráulico es un elemento diseñado para cerrar efectivo y suavemente cualquier tipo de puerta, ¿no? ¿Cómo se va a considerar? Por pieza, esa es la unidad de medida, ¿no? Bases de pago, y acá está el aparatito, ¿no? La cantidad determinada según el método de medición será pagada. Pero a ver, dentro de la descripción, ¿no? Algo que debemos tomar en cuenta. A ver, vamos a ver. Dice, estos dispositivos automáticos acompañados por cerraduras eléctricas y o lectores de tarjetas o huella conforman un sistema efectivo para el control del acceso. Se instalan en la parte superior de la puerta y en la parte superior del marco de la puerta, haciendo siempre fuerza hacia el cierre. Estos dispositivos están diseñados para ser utilizados en diferentes tipos de puertas y según el volumen del tráfico peatonal y el nivel de seguridad, ¿no? Formas de instalación del brazo hidráulico. Es el tipo de instalación más habitual en puertas de interior, cierrapuertas. Ya sabemos de qué se refiere. Sobre la propuesta del contratista. Se ha observado la ficha técnica adjunta por el contratista, describe cierrapuertas marca Yale, modelo aéreo 1002, el cual según sus características es de acero, puede regular la velocidad de la puerta, posee debe ser una garantía de por vida y que su instalación depende del peso de la puerta. Adicionalmente se ha investigado que el modelo en mención está diseñado para puertas de 45 kilos de peso, el cual es inferior al que aparece en el expediente técnico dentro de las cotizaciones, pero no está en las especificaciones. O sea, él se basa en las cotizaciones. Y las cotizaciones son de referencia para saber un precio, en donde dice el peso a soportar una puerta de 150 kilos. Entonces, por ese motivo, y esto es lo que él saca de la cotización, cierrapuerta hidráulica Yale, aluminio 150 kilos, ¿no? Y por eso no lo aprueba, ¿no? No se aprueba, porque nosotros hemos conseguido este mismo cierrapuertas, ¿no? De 45 kilos, que para un joven de primera y media, que están en los baños, ¿no? Entonces, es una fuerza que tiene que hacer. Si va a ser, la puerta no es tan pesada, que digamos, ¿no? Entonces, al final, nosotros hemos refutado esto y se ha comprado la que habíamos propuesto, es decir, esta ficha de 45 kilos, y ya está instalada. Entonces, vean ustedes un poquito cómo es el procedimiento, y acá la está negando. Entonces, hemos tenido que volver a presentar otro documento sustentando de que la cotización es una referencia, mas no implica una condición.
¿Por qué? Porque la especificación en ningún momento señala que será para 150 kilos, ¿no? Entonces, como ven ustedes, tenemos pues argumentos y estamos discutiendo el tema de calidad, ¿no? Ese es un ejemplo. Como ven, la ficha, nosotros tenemos acá los pendientes, ¿no? Por aprobar. Fíjense, refrigerador. En el tema del refrigerador también hemos tenido un problema, porque este refrigerador de 474 ya está descontinuado. Entonces nosotros hemos tenido que sustentar mediante una carta que en esa marca ya no hay, está descontinuado. Entonces hemos comprado otro, o sea, todo eso tiene que ver con el tema también de calidad, ¿no? A ver, ¿qué otro ejemplo podemos mostrar acá? Este es el control. A ver, acá también esta tabla de pique, ¿no? Que nos observaban de que la tabla era de un material. Primero presentamos una con 3 resortes. No procede. Hemos presentado otra con 7 resortes, que vendría a ser esta, me parece. Son 3 acá, 2 acá y 2 al costado. Ya. Decían que no, esto no está bien porque la tabla no es de una madera industrializada. Hemos hablado con el fabricante y dice, no hay problema, le cambiamos el T-metal. Nos han mandado otra ficha y ya recién nos las han aprobado. Entonces, todo esto, como les digo, está relacionado con las condiciones que se van presentando en temas de calidad, ¿no? Y a la vez pasada hemos mostrado protocolos y como hay eso para todo, debemos tener protocolos. No sé si, creo que acá tenía algo más sobre esos protocolos de calidad. A ver, quiero ver si dentro de acá, en el curso, no sé si fue de construcción, les mostré la vez pasada, o era de costos. Listado, mercado, planillas, no sé si sencillo. Bueno, ya los vamos a ir mostrando en las siguientes clases probablemente, chicos. Entonces, voy a mostrar el video que nos habíamos quedado pendientes para poder ver el tema del costo y cómo este costo va. Disculpas por la recordación. Ya vamos a ver cómo se hace el tema del ajuste acá, ¿no? Entonces voy a tener que bajar el micro para poder, o la cámara que está con micro y se pueda escuchar mucho mejor el audio del profesor José Cáceres. Entonces cierro cámara, dejo el micro encendido. Ratitos, ya estoy viendo el micro al parlantito. Ok. Y veamos acá. Colectiva. ¿A qué me refiero con colectiva? Me refiero a que el cliente, el constructor, el subcontratista, los proveedores, la supervisión, van a actuar, van a ser involucrados desde etapas de anteproyecto. ¿Ya? ¿Y por qué digo esto? Lo digo básicamente porque en un contrato colaborativo, un escenario colaborativo, el cliente le va a pedir al constructor lo siguiente. Por favor, necesito que me hagas el flujo de caja, necesito saber más o menos cómo va a ser la línea de desembolso de mi caja ahora estando en anteproyecto. Estamos en un contrato colaborativo y yo creo que podríamos tener ese número. O sea, no necesariamente tenemos que esperar a tener el presupuesto, hasta tener los planos definitivos y el presupuesto por ende, para hacer el flujo de caja. Yo necesito que tú,
hoy día, mañana, pasado, me des un flujo de caja solamente con estos planos de anteproyecto, con arquitectura. Y te dices, pero ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo podría hacer un flujo de caja si ni siquiera tengo el presupuesto? Entonces, aquí es cuando entran a tallar los ratios y todo este tema de Data Analytics o de analítica de datos, que te permite estimar ratios de construcción, ¿sí? Para poder estimar presupuestos y luego estos presupuestos utilizarlos para elaborar nuestros flujos de caja. Esa es una posición, la más complicada, por así decirlo, porque es que vas a elaborar un presupuesto en función a un análisis estadístico de ratios, ¿no? Y ya después entras al flujo de caja. La otra posición más favorable, por así decirlo, vendría a ser elaborar un flujo de caja contando ya con un presupuesto. ¿Ok? Entonces vamos a ver los dos escenarios. El primer escenario, voy a comenzar con lo más fácil, que viene a ser el escenario contando con el presupuesto, y luego vamos a ver cómo podríamos llegar al flujo de caja o elaborar el flujo de caja, básicamente empleando lo que son los ratios de construcción. Obviamente todo enfocado en el concepto de edificaciones, pero valga decir siempre que esto se puede dar en cualquier contexto, en cualquier rubro, ¿no? Los ratios de construcción se emplean para cualquier rubro. Cabe resaltar que en edificaciones es un poquito más exacto en cuanto a estimación, ¿ya? Porque las edificaciones son repetitivas, hay muchos patrones, departamentos típicos, ¿no? Pisos típicos, es, por así decirlo, una estadística más confiable. Pero de todas maneras, todos los proyectos de construcción se estiman con ratios. Todos. Siempre hay un patrón a elegir que te va a permitir estimar un presupuesto con ratios. ¿Qué es un ratio? Para quien no lo conoce, es como decir, este proyecto me va a costar $500 por metro cuadrado de área construida. Es como cuando te venden un departamento, ¿no? También importa bastante el costo por metro cuadrado, que también es un ratio, ¿no? En construcción también se utilizan ratios. Cuando venden un terreno también se utilizan ratios, ¿no? Este terreno me cuesta $900 por metro cuadrado, $1000 por metro cuadrado, ¿no? Entonces, vamos a ver el primer escenario, como les digo, que viene a ser el flujo de ventas y egresos con presupuesto elaborado. ¿Ok? Vamos a entrar hoy día más que todo en los egresos, pero sí vamos a ver que el cronograma valorizado, que es el flujo de ventas, es como término financiero, el cronograma valorizado nos sirve para diseñar el esquema de egresos del flujo de caja. ¿Ok? Entonces, hay unos pasos, unos simples pasos a seguir para armar este flujo de caja a partir de un presupuesto ya elaborado. Esto ya vendría a ser una etapa post licitación, ¿no? Ya se tiene el presupuesto de obra ganador, ahí ya podemos entregar el flujo de caja. Hay otro escenario que es, oye, en la licitación tú tienes que entregarme el flujo de caja adjunto. Pero obviamente puedes hacerlo porque haces tu presupuesto, participas con ese y adjunto va tu flujo de caja. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Y para eso les voy a pedir, por favor, que abramos el archivo que les pasé por el WhatsApp, por favor. Tiene como nombre flujo de construcción con presupuesto. Voy a corroborar si es que les pasé el correcto, pero ese me parece que es el nombre. Lo corroboran, por favor, y vamos abriéndolo. Yo voy a mostrarlo en pantalla y me dicen que estamos ahí, acordes. Flujo de construcción con presupuesto. Vamos a comenzar el primer escenario del flujo, que es el más simple, por así decirlo, contando con el presupuesto. ¿Ok? ¿Me confirman, muchachos?
Sí tenemos, José, Ya, perfecto. en Excel, no te preocupes. Ya, buenas. Entonces, ya tenemos aquí lo que viene a ser un resumen de presupuesto de un edificio multifamiliar, ¿ya? Son las características propias de un resumen de presupuesto, como lo podemos ver, las características particulares de un presupuesto, el proyecto, el distrito, fecha, tipo de cambio, el plazo, y las partidas que pueden variar de una política a otra, ¿no? Según la empresa constructora puede variar el desglose de las partidas con el cual muestra el resumen del presupuesto. Ese es el presupuesto de un edificio multifamiliar, como les digo, típico presupuesto, ¿no? Tenemos todas las partidas de la obra, todas las especialidades de la obra y todos los montos por cada partida. Tenemos un costo directo de la obra, ¿no? Un monto de gastos generales, que es básicamente hay gastos varios, gastos de personal, staff de obra, el ingeniero, bueno, los ingenieros, el administrador, personal de almacén, personal SOMA, ¿no? Más que todo los gastos generales del proyecto, que ya muchos debemos conocer. Por ahí algunos me han dicho que trabajan en oficina técnica, algunos tienen experiencia en obra, otros ya son gerentes, entonces entiendo que el concepto lo tenemos, igual por ahí lo acoto un poco. La utilidad del proyecto, que en este caso es el 6%, obviamente el costo directo, el subtotal o valor de venta de obra, el IGB y el total de la obra. Y ya por ahí una transformación de lo que viene a ser este presupuesto traducido en dólares. Cabe resaltar que ahorita estamos trabajando con un presupuesto pasado en el cual se tenía mapeado como tipo de cambio 3.32. ¿No? Ahora el escenario es distinto y tenemos que hacer otro tipo de conversión, ¿no? Por así decirlo, lo que yo recomiendo bastante como comentario, porque esto también es financiero, es que en este escenario COVID, ¿ok? Y es algo que se ha instaurado, lo hemos sabido sustentar con los clientes, en este escenario COVID lo que conviene, inclusive con este escenario, ya todos sabemos, nuestro gobierno, conviene bastante tener un presupuesto separado en soles y dólares. A ver, si es que más o menos, yo siempre pongo nota de participación. Me gusta poner nota de participación, que es, de hecho, son puntos adicionales que ustedes van a dar en sus trabajos. Es decir, ustedes van a entregar un trabajo pensando que tenían que sacarse 19 porque se equivocaron en algo. Y de la nada ustedes tienen 20. Y dicen, ¿pero por qué? Si yo sé que me he equivocado. Entonces tienes que recordar un poquito, pero yo he participado. Ya, por eso José me ha puesto 20. Entonces siempre voy a hacer preguntas al aire, inclusive ejercicios también al aire, que tienen más puntaje que la participación, obviamente. Entonces siempre por ahí estemos atentos porque en cualquier momento podría caer, ¿no? Entonces, ahora pregunta, ¿por qué yo digo que en este escenario COVID es más apropiado tener un presupuesto en soles y dólares que solamente en soles? Viéndolo más financieramente. Este es un concepto más financiero. ¿Por qué creemos nosotros que, o por qué yo les digo a ustedes que deberíamos tener un presupuesto separado en soles y dólares? Participen, sean libres de participar. Si nos equivocamos, nos equivocamos. El hecho ahorita es aprender, ¿no? Primero que es por el tipo de moneda, ¿no? O sea, cada moneda debe tener una inflación diferente y una depreciación distinta, ¿no? Y en el caso de la moneda peruana, con este hecho que ha ocurrido ayer, el dólar ha subido 3 puntos y eso creo que perjudicaría, ¿no? En cuanto al presupuesto del proyecto. Perfecto, va por ahí la idea. Está perfecta y válida la idea. Muchas gracias. A ver, cuéntame por ahí. Considero también que el tema de negociación de los créditos por las diferentes monedas también es diferente. Las condiciones en dólares y en soles son diferentes y otro punto también sería, digamos, los proveedores, ¿no? Mayormente en qué moneda nos cobran, ¿no? Perfecto, perfecto. ¿Alguien más que quiera acotar
Entiendo que ahorita ha participado André y también Jorge Falconi, ¿no? André Cabri y Jorge Falconi, me confirmo. Yo justo voy a participar recién. Entonces, dígame por favor quién fue el primero porque no me salió el audio. Siempre sería bueno que me diga, hola José, André Caro, porque el audio no... O sea, hay bastantes personas que están con audio y no se ve realmente quién está hablando. Pero la primera persona que participó, ¿quién fue? Disculpa. Ahora habrá hablar André y habló Jorge Falconi. ¿Quién fue la primera? Ya, mientras viene. Sí, mientras viene. Básicamente porque nosotros no controlamos la moneda extranjera. El dólar es muy volátil y eso no depende de nosotros. Otros países son los que manejan eso. Y en el caso de si las deudas pueden, bueno, por un simple cambio de 3 o 4 puntos del tipo de cambio, las deudas a largo plazo pueden cambiar bastante. Las cantidades pueden empezar bastante, como es lo que pasó en el caso de la crisis financiera del 2008. Claro. De hecho, o sea, es bien difícil que se venda en una sola moneda cuando sabes que tú pagas en ambas monedas. Y peor, en un escenario tan volátil que tenemos actualmente con el tipo de cambio. Actualmente estamos en 3.62. Entonces, yo les hago un ejemplo simple. Imagínense que tengamos un presupuesto con 1000 kilogramos de acero. ¿Ok? Y que tu presupuesto en dólares, como peso unitario, diga, el acero más o menos va a costar 1.40 dólares. ¿Ok? Y tú de repente este presupuesto lo hiciste en etapa pre-COVID, consideraste un tipo de cambio de 3.32. Ya, perfecto. Entonces, tu tipo de cambio en soles, ¿cuánto es? Bueno, tu peso unitario en soles, ¿cuánto es? 4.63. Correcto. Entonces, tu parcial de presupuesto de acero, un ejemplo X, ¿no? 1000 kilos, una tonelada es muy poco. Entonces, ¿cuánto es? ¿Ok? Por ahí tengamos de repente lo siguiente. El valor real, por así decirlo. Por acá pongamos tipo de cambio real. Y pongamos 3.62. Entonces acá simplemente, mejor así, simplemente para el tipo de cambio, ¿no? Tenemos entonces, ¿cuánto, no? Este es supuestamente mi presupuesto y esto es lo real. Vamos así, costo real. Al fin y al cabo, ¿cuánto vamos a tener de pérdida? 418 soles por cada tonelada. Un presupuesto, área techada, para un edificio de este tipo, 17.000 metros cuadrados, para un proyecto de cuántos pisos. A ver, un proyecto. Está por aquí. Ya, este proyecto es el de Barranco, este tiene 16 pisos. Más o menos debería contemplar un ratio de acero de kilos por metro cuadrado, más o menos de 42.5. Más o menos. Entonces, el acero real, oiga, el acero estimado, $722 toneladas. ¿Ok? Entonces, esto lo que vemos acá, miren la pérdida.
No sé si por ahí más o menos queda clara la idea. Todo se debe a la inflación, obviamente esto sube a esto por la inflación, la volatilidad, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo no vendería en dólares? Si yo no vendería en soles. Esto pasa cuando yo vendo en soles. Pero yo sé que este material realmente me lo venden en dólares. Yo siempre voy a pagar los dólares, ¿no? Entonces, este 1.39 dólares no se va a mover, no se va a mover. Pero en la etapa real, ¿cuánto me cuesta en soles realmente? 5.05 soles. Ya no me cuesta 4.63 soles. Entonces, mi costo real, ¿cuánto es? 3.645.000. Ok, y eso, ¿a cuánta pérdida asciende? 300.000 soles. Por tipo de cambio en una sola partida, que es el acero. El acero general, ¿no? Este ratio de aquí contempla todos los elementos, verticales y horizontales. No sé si con eso, esto lo voy a dejar por aquí, voy a poner análisis o riesgo cambiario, lo voy a llamar. Y acá arriba lo voy a colocar. ¿Por qué conviene cerrar presupuestos en soles y dólares? No sé si más o menos con esta explicación ha quedado algo claro o de repente tengo que reforzar algo. Yo quiero comentar esto más que todo por el escenario en el cual vivimos y la experiencia que tengo, ¿no? Y más o menos algo que se implementó dentro de la empresa ante este escenario tan volátil del dólar. ¿Se comprendió la idea más o menos? Sí, sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, esa es la razón aritmética, matemática por la cual deberíamos apuntar siempre a cerrar los presupuestos en soles y dólares. Tengámoslo bastante en cuenta en este escenario tan volátil del dólar en el cual ya tenemos en este presupuesto, respecto a lo real, 0.3 más el tipo de cambio, 0.3 soles más, 30 centímetros. ¿Ok? Entonces, ya dejando eso de lado, habíamos más o menos revisado el presupuesto, el resumen del presupuesto. Hay información también referente a lo que es el área techada, ¿sí? El área techada del proyecto, en los sótanos, en la torre. La torre es desde el nivel 0 hasta el techo, ¿no? Tenemos el área techada total y el área de terreno. ¿Ok? Hacia la derecha ya viene lo que es el primer paso, ¿no? ¿Qué dice aquí? Estandarizar partidas del presupuesto. Aquí viene el primer pasito. Estandarizar partidas del presupuesto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos esta estandarización? Va a depender, obviamente, del estándar que yo quiero implementar. ¿Ok? Tenemos un estándar nosotros siempre de este tipo. 12 partidas, por así decirlo, las más relevantes y analizables para poder realizar un cronograma valorizado, ¿no? Estas partidas son las mismas, las 12 partidas que tenemos en esta parte. Esta pestaña flujo de constructora, si vemos, en las columnas B y C, tienen las partidas estándar que yo tengo aquí en mi resumen de presupuesto. A la derecha del resumen general, ¿no? A la derecha del resumen general tenemos este cuadrito con las partidas estándar que yo voy a utilizar en el flujo de caja para hacer mi cronograma valorizado. ¿Ok? Entonces, ¿para qué hacemos esto? Para simplemente poder trabajar con cualquier presupuesto. O sea, vamos a siempre categorizar un presupuesto. ¿Cómo lo categorizamos? De esta manera. Simplemente tenemos un número por cada partida, ¿no? Un número por cada partida, 1, 2 hasta el 12, y a cada partida que esté asociada le pongo el mismo código, ¿no? Estas obras provisionales, no hay ningún problema, seguridad y salud,
es 2, le pongo 2, estructura sótano es 3, le pongo 3, torre 4 y así sucesivamente, ¿no? Hasta que por ahí se va a repetir algo. ¿Por qué se repite lo de aquí? Ah, porque esta es sanitaria y este es el equipamiento de bomba sanitaria. Ya, perfecto. Los dos se llevan el código 8 de instalaciones sanitarias. Y así para las demás partidas. Acá tenemos muchos 12, por ejemplo. Son todas las partidas que forman parte del equipamiento. ¿Sí? Del equipamiento de la obra. Partidas como sistema de detección de alarma, circuito de video y TV, grupo electrógeno, ascensores, intercomunicadores. ¿Ok? Es una forma de estandarizar más que todo el presupuesto. Estandarizarlo para poder utilizarlo en el flujo de caja. ¿Ok? Ya, o sea, después de colocar los códigos, ¿qué más haces? Aquí vemos la típica fórmula del sumar sí, ¿no? La típica forma de sumar sí. Tenemos los códigos, tenemos la suma a la izquierda, y simplemente con un sumar sí podemos tener los montos por cada partida. ¿Ok? Con eso ya tendríamos lo que viene a ser el costo directo del presupuesto, con una suma simple, ¿no? Y lo que yo siempre acostumbro a hacer en cualquier Excel es tener la famosa corroboración. Es una buena práctica siempre tener corroboraciones por todos lados en los Excel que trabajamos. Y es algo que vamos a ver siempre a lo largo de todas las plantillas que les voy a mostrar, enseñar. Entonces la corroboración está justo a la derecha. Costo directo menos costo directo tiene que ser 0, ¿no? Eso tiene que cumplirse de cajón. Si este número no es 0, algo hecho mal. Un código mal, lo he puesto, no sé, algo hecho mal. Me ha faltado un código. Ojo con eso. ¿Sí? Siempre las corroboraciones nos van a salvar la vida en cualquier archivo que manejemos en gestión de proyectos, con Excel. Hasta ahí, muchachos. ¿Ha quedado claro? ¿Alguna duda? Siempre interrúmpame si tienen dudas, voy rápido. Si voy lento, también dígame, José, anda más rápido porque ya lo sé. No sé. ¿Cómo vamos? Creo que voy a pedir que utilicemos cámara todos. Está bien, profesor. ¿Está perfecto? Ya. ¿Se entiende la fórmula del sumar? Sí, es una fórmula de Excel conocida que toma primero el rango de análisis, que es la columna H, toma el criterio que tiene que repetirse para poder sumar en ese rango de la columna G. Eso para cada celda y simplemente, bueno, con algunas restricciones, es decir, algunos dólares que colocamos dentro de la fórmula, corremos esto, lo copiamos como fórmula y listo. ¿Ok? Esta es la estandarización de partidas. Este es el pasito 1. Estandarizar las partidas del presupuesto. ¿Ok? Ojo que estamos en el escenario en el cual tenemos un presupuesto. ¿Ok? Ese es el escenario más simple, en el cual tenemos un presupuesto y a partir de ese elaboramos el flujo de caja. Bien. Algo que también tenemos que analizar para irnos ya a elaborar el flujo de caja son los adelantos que vamos a entregar a los distintos subcontratistas por las distintas partidas, los adelantos de obra que vamos a entregar. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos aquí partidas que
por default ya tienen una incidencia en el presupuesto ya determinado. Generalmente en las partidas de anclajes, los anclajes son los cables que van en los muros de sótanos, básicamente generan un tensado para que aguanten, contengan el terreno aledaño. Estos anclajes, de los muros anclados, ya muchos conocemos, tienen un porcentaje de incidencia ya conocido en el presupuesto, con una serie de estadísticas, de analizar muchos presupuestos y sacar promedio, tenemos que toma una incidencia más o menos de 20% del presupuesto, pero no todo el presupuesto, obviamente. Ustedes van a decir que los anclajes se llevan el 20% no tiene sentido. Solamente de las estructuras sótano. ¿Ok? Es el primer análisis. Es básicamente producto de una estadística de muchos proyectos parecidos con la misma cantidad de sótanos. En este caso, tenemos un proyecto, no lo dice, pero es un proyecto más o menos de 4 sótanos. Entonces, este ratio de 20% del monto de estructura sótano se cumplen proyectos entre 4 y 6 sótanos. ¿Ok? Entonces, se puede utilizar. Ahí entra también un poquito de lo que es la analítica de datos, es algo estadístico. Este monto de estructura sótano, que se analiza acá, ¿ok? ¿Qué contempla? Los muros anclados, la excavación, la cimentación, ¿no? Y todo lo que viene a ser la estructura, elementos verticales, horizontales de los sótanos hasta el nivel 0. Eso contempla estructura sótano, ¿no? Todas las partidas del casco que engloban el avance desde la excavación hasta el nivel 0 techado. ¿Ok? Entonces, este 20% básicamente es cuánto representan los anclajes en costo de toda esta etapa de estructuras sótano, el casco del sótano. Entonces, rápidamente ahí nosotros podemos decir, ya, en estructura sótano, bueno, en anclajes de muro pantalla de estructura sótano, vamos a gastar 850.000 soles. Aprox. ¿Ok? Aquí ya comienza un poquito lo que viene a hacer la estadística o el Data Analytics para adelantos. Adelantos a subcontratistas o proveedores. ¿Ok? Estos van a ser los egresos significativos de mi obra. ¿Ok? Porque hay otros más. Ustedes me podrían decir, José, ¿dónde está la subcontratista de acero? Si aquí el subcontrato de acero, ¿dónde está? ¿Dónde está el subcontrato de encofrado? ¿No? ¿Dónde está el subcontrato de pintura? Entonces, eso viene con otro análisis dentro del flujo de caja. Estos son, por así decirlo, los demás subcontratos que constan de un monto de adelanto. A veces los subcontratistas de mano de obra de acero no te cobran adelanto. Los subcontratistas de encofrado tampoco. Simplemente valorizan y le pagas a tantos días. ¿Ok? Hay que detallar siempre en lo que es finanzas el tema logístico. Finanzas se apoya bastante en la logística, porque logística es quien cierra todos los acuerdos comerciales, en el sentido de, oye, ¿sabes qué? Tú, subcontratista de acero, me vas a valorizar quincenalmente y te voy a pagar a 30 días. Y eso tiene que ir en el flujo de caja, de cajón. Mientras más lejos pague, más saludable financieramente. ¿No? Eso de cajón. Entonces, como digo, estas partidas o estos subcontratos solamente representan a todos los costos que tengan que ver con adelantos fuertes, ¿no? Adelantos fuertes. No solamente valorizan, sino hay adelantos. Que obviamente impactan la caja. Son ingresos bruscos que tengo que mapear dentro de mi flujo de caja. Sí o sí. Entonces, el primer caso, anclaje en una pantalla, cerrado. Los demás, aquí entra lo bueno. Vámonos a la pestaña, por favor, de Data Analytics, la cuarta. Todos, por favor, en esta pestaña de Data Analytics, la cuarta pestaña.
Bueno, en realidad la mía es la cuarta, para ustedes sería la tercera. Porque ustedes no tienen ritmo cambiario. Hasta el momento, ¿todo bien, muchachos? Creo que estamos cansados. ¿Sí? Sí, sí. ¿Todo bien? Muy bien. Lo voy a dejar. Esto también quedó claro, creo, ¿no? Para que los negocien ahí con los gerentes y les digan, oye, en verdad, busquemos, orientemos siempre los esfuerzos a cerrar presupuestos en soles y en dólares. Hay partidas que siempre se cierran en dólares. Yo no les voy a mentir, para que ustedes vean un ejemplo de presupuesto, les voy a mostrar. Porque si ustedes me dicen, no, José, no te creemos. Obviamente este tema de soles y dólares en ámbito público, un poco difícil. Bien difícil que haya un presupuesto de obras públicas en soles y dólares. Pero me corrigen si me equivoco. Yo no estoy en obras públicas hace 2 años y medio aproximadamente. Una consulta, profesor. En el caso de los porcentajes que está considerando, digamos, eso se saca a partir de ya de la experiencia de las obras, ¿no? De lo que es el porcentaje de incidencia. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que ha puesto, 20 y tantos %, sí, eso, por ejemplo, esa columna de porcentajes está muy en función al tipo de proyecto, ¿no? Que más o menos ya ha sido estudiado, pero eso es en base a la experiencia, o hay alguna manera de, digamos, de que si uno inicia con un proyecto en específico, digamos, que sea diferente, que tenga más sótanos, mayor altura, y se puede obtener, digamos, ese tipo de valores porcentuales, de alguna experiencia, ¿no? Digamos, o algunas tablas o algún sitio, ¿no? Sí, exactamente. Buenísima tu pregunta. No sé si alguien tiene un comentario más. Creo que sí. No. Estos porcentajes se diseñan en función estadística de proyectos muy parecidos, ¿no? Por eso mencioné el hecho de que este 20% más o menos corresponde a proyectos entre 3, 4, 5 sótanos máximo. Si es que tenemos proyectos de 10 sótanos, este porcentaje crece. Y te lo digo porque tengo los análisis de datos. Pero este porcentaje crece. ¿Por qué crece? Porque obviamente estás conteniendo más terreno. ¿Cómo es el empuje activo del terreno? ¿No? Si este es el muro, mejor voy a colocar un bloque de notas. Si este es el muro, a medida que haya más sótanos, o sea, haya más abajo, ¿cómo es el empuje activo? Sí. Entonces voy a empujar más a mi muro, voy a requerir de pensados mucho más largos. ¿Me dejo entender? Entonces, el ratio siempre de anclajes va creciendo a medida que hay más sótanos. Eso es un dato que les voy así a carta abierta. Pero este porcentaje corresponde a proyectos entre 3, 4, 5 sótanos, más o menos en promedio, analizando muchos proyectos parecidos de esa cantidad de sótanos. ¿Sí? Nace de ese análisis perfecto. No sé si con eso más o menos respondo la pregunta. Igual acá vamos a ver más o menos eso, porque ese es un porcentaje que yo lanzo directamente, ¿no? Pero hago ejemplos de cómo se obtiene eso estadísticamente en la pestaña de yo le comentaba en relación a que si eso tiene que salir necesariamente de la experiencia de proyectos similares, o quizás hay algún emulador o simulador que nos den más o menos algunos factores en función de algunos digamos, algunos valores, ¿no? Que uno pueda considerar. Claro. Algo así, quizás. Este es un análisis de 3 proyectos. Sí. Ah, ok. Gracias, estoy bien. Claro. Algo así. Justamente por eso decía, este porcentaje de aquí lo he lanzado directamente y hago un análisis previo, ¿no? Y lo que se ve abajo son celdas que jalan a otra pestaña, que justamente es la pestaña Data Analytics, _arquitectura, o Data Analytics, _arquitectura. En esta pestaña, más o menos se muestra la forma de analizar o de obtener estos porcentajes.
¿no? Que más o menos nace del análisis de ratios, pero en este caso orientado a más porcentajes. Si esto me cuesta 5 soles y la construcción cuesta 10 soles, entonces este concepto me cuesta el 50% de la obra, ¿no? Algo así. Entonces, ahí lo vamos a analizar. Tenemos 3 proyectos de cantidad parecida de pisos, ¿no? 17, 20, 20, mira, cantidades están muy parecidos, 4. Y la categoría de los departamentos, es decir, la categoría del proyecto es de más. Un proyecto siempre tiene categorías, lo pongo por acá, A más, B más, bueno, B más, C más. Pongámoslo así mejor. C más, C, para hacer una línea rectangular. Tenemos esta categoría de proyectos. ¿Es más o menos de qué depende? ¿O cómo se analiza? Creo que por ahí ya sabemos más o menos la idea. Implementar formas. ¿Por qué hago esto? Porque voy a escribir, voy a insertar un texto mejor. Calidad. Algunos le dicen también marca, lujo. Y siempre todo orientado a los acabados. Entonces, ¿por qué digo esto? Siempre la categoría de proyecto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque si un proyecto tiene más categoría, si es un proyecto A más, en la planicie quizás, no sé, o un proyecto A más en San Isidro, que también los hay, que están más o menos en todos los Incas, hay también en Chacarilla proyectos A más. Entonces, un proyecto A más va a ser la categoría más lujosa, por así decirlo, los acabados más lujosos. Comparando pisos de repente. El piso de madera estructurado te cuesta mucho más que el piso laminado, y el piso laminado te cuesta mucho más que el vinil. ¿Ok? Entonces el piso de madera estructurado está por acá, de repente también calza por aquí, el piso laminado está aquí, por aquí también puede ser piso laminado y piso vinil quizás, aquí ya pasa, no, acá vamos a colocar un porcelanato, acá ya un cerámico. ¿Me dejo entender más o menos? Otro análisis por acá. Sí, sí. Aquí va a haber tableros, esos tableros que van encima al costado de los lavatorios de los baños, a eso se le dice tableros, o también a las encimeras de las cocinas, o los tableros de las cocinas, ¿no? Los tableros pueden ser de cuarzo, llámese, en la más caro, el cuarzo es caro. El tablero de mármol puede estar en el de más. Por aquí de repente entra mármol, granito. Aquí puede entrar simplemente un porcelanato. Entonces, ¿se dan cuenta más o menos la diferencia? Obviamente esto también se da con el costo de la arquitectura. Me gusta mencionar estos conceptos porque son curiosidades, particularidades de un proyecto que es bueno conocer, porque así nos permite conocer más el producto, ¿no? Que es realmente lo que una constructora tiene que buscar vender, una constructora inmobiliaria. Es el producto más que todo lo que se vende y lo que tenemos que conocer.
¿Y por qué también lo digo? ¿Y por qué no sirve para nuestro análisis estadístico? Porque tienen que ser proyectos realmente que sean B más o B de los tres, o por ahí podría comparar un C más con un B, quizás. Es válido, pero siempre con un promedio quizás. Pero siempre tenemos que apuntar a que nuestras categorías sean homogéneas. ¿Me dejo entender? No sé si más o menos vamos por ahí. Está bien, se entiende. Ya, perfecto. Entonces, esa estadística, esta analítica de datos nace de eso, comparar proyectos homogéneos. Siempre, siempre hay que comparar proyectos homogéneos. ¿Ok? Entonces, este proyecto es bueno, estos tres proyectos son homogéneos en categoría, porque son de más, son homogéneos en sótanos, 4 sótanos todo, medianamente homogéneos en pisos, 2 son idénticos, uno tiene 17 pisos. El área techada sí puede ser distinta, obviamente, puede ser distinta, porque uno puede tener menor área de terreno, el otro puede tener más, entonces puede ser distinta. ¿Ya? Pero no tiene que estar tan alejada. Estos valores no están tan alejados. ¿Ok? Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Porcentajes ya extraídos de un análisis. Esto es como que el resumen de la estadística, pero más o menos quiero más o menos explicarles qué representan. Estos son los porcentajes que representa cada partida de todos estos acabados respecto al presupuesto de arquitectura. Por eso acá dice porcentajes sobre arquitectura. Si mi presupuesto de arquitectura vale 5 millones, ¿cuánto me cuesta la tabiquería de este proyecto? 537.000 soles. Bueno, 53.000 soles. La tabiquería de este proyecto, pero solamente en los sótanos, ¿no? Yo quiero saber cuánto me cuesta totalmente. La tabiquería, me faltaría multiplicar también el porcentaje de la torre, es decir, del nivel 0 hacia arriba. Y lo multiplico por C13, sería G9, y tendría aquí el número de la tabiquería, ¿no? Si mi presupuesto de arquitectura tiene 5 millones, la tabiquería más o menos me va a costar 900.000 soles. ¿No? Otro ejemplo. ¿Cuánto me va a costar la fachada? Bueno, el empastado y pintura de la fachada exterior de la obra. ¿Cuánto más o menos me va a costar? Ahí se dan cuenta que hay porcentajes distintos. Hay que detallar también un poquito el análisis. ¿Por qué tengo resultados tan distintos? Simplemente porque en un proyecto de repente todo es enchapado. En el otro proyecto no, es más pintado. La fachada exterior consta de bastante pintura. No hay mucho enchape. Entonces, obviamente, va a tener menos incidencia de empastado y pintura si es que la fachada está más que todo enchapada. ¿Ok? Pero bien, para dar un ejemplo más, en ese primer proyecto, ¿cuánto me cuesta el empastado y pintura? 22.000 soles en la fachada exterior. Pintura, esto es tabiquería, la fachada exterior. Siempre después yo envío el archivo que he trabajado para que queden las notas, ¿no? Y eso es lo que finalmente se cuelga. Y este es el presupuesto de arquitectura, ¿no? Estoy dando un presupuesto cualquiera de arquitectura, ¿no? 5 millones, imagínense que son soles. ¿Ok?
No sé si queda clara la idea ahí más o menos de estos porcentajes. Son porcentajes sobre arquitectura. ¿Ok? ¿Claros con eso, muchachos? A eso le haces un promedio, José, ¿verdad? Sí, todos estos porcentajes. Claro. Luego Sacas se tu analiza media la de proyectos y con eso aplicas tu ratio para tu nuevo proyecto, que es similar. Exactamente. Exactamente. Ok. Lo que estoy aplicando aquí, básicamente es qué representan estos porcentajes. Y dije, son básicamente costos respecto solamente a la partida o a la especialidad de arquitectura. Entonces dije, si tengo un presupuesto de arquitectura de 5 millones, con esta tablita para el primer proyecto, que es este de la columna C, ¿cuánto me saldría la tabiquería? Ah, ya, el porcentaje de la tabiquería en sótano, más el porcentaje de la tabiquería en torre, todo por 5 millones. Entonces, en este proyecto 1 me debería haber salido la tabiquería 900.000 soles. Ya, y la pintura de la fachada exterior está acá más o menos 5 millones por 0.44%. Esa es la lógica de estos porcentajes. Ahora, ¿cómo utilizo estos porcentajes? Con el siguiente cuadro. Ya con la información final, el análisis final, que más o menos debería tener el mismo listado que este, ¿no? Si se dan cuenta, si yo copio este listado que está en el resumen del presupuesto, en la primera pestaña, si yo lo copio, yo lo llevo a esta pestaña de Data Analytics y le doy copiar, bueno, pegar. Vamos a ver que son las mismas partidas. Entonces yo tengo que más o menos sumar las mismas partidas. De ya todo este análisis desglosado, bastante desglosado, porque miren, si se dan cuenta, toda esta estadística de arquitectura está detallada, ¿no? Lo separa en acabados sótanos, lo separa en acabados torre, nivel 0 hacia arriba, y lo separa el acabado de la fachada. La fachada es un mundo distinto, ¿ah? No podemos meterla en una misma bolsa de análisis nunca. Es un mundo distinto, como digo. Entonces, el análisis estadístico también apunta a no mezclar capas con camotes. O sea, el mundo interno de un edificio son departamentos típicos, sí, ok, con unos acabados específicos, repetitivos también. Si yo coloco cuarzo arriba en el primer piso, no puedo colocar granito en el primer piso en el mismo tipo de baño, ¿no? O sea, si es el baño principal de cada departamento, deberían de tener el mismo tablero, ¿no? Los dos deberían tener cuarzo en el baño. No debería de haber granito arriba y abajo cuarzo. ¿De qué marca de edificio estamos hablando? O de repente yo no podría instalar en el primer piso laminado y en el segundo piso de madera estructurado y en el tercero cerámico, ¿no? A menos que sea un proyecto en el cual los propietarios disponen sus acabados. ¿Ok? Esos son proyectos más complejos estadísticamente, que como análisis inmobiliario no es muy rentable, es complicado. Se hacen proyectos pequeños, sí, pero en proyectos masivos de 180 departamentos es bien complicado que los propietarios manejen sus propios acabados. No es recomendable. O sea, hay resultados bastante malos en ese tipo de proyectos. Muchos adicionales, inversores bastante molestos, accionistas bastante molestos, porque obviamente si partimos al negocio, nosotros tenemos unos gastos dentro de nuestro esquema de inversión, ¿no? Tenemos un flujo en nuestro esquema de inversión y nuestro BAN, valor acumulado, bueno, valor actual neto, va a depender de esos flujos. Si yo tengo un proyecto en el cual no tengo bien definido cuánto realmente voy a tener de costo, obviamente si el propietario viene y te dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero colocar un piso de Marte, por decir cualquier cosa, ese piso de Marte te va a costar más que el piso cerámico que te va a pedir otro propietario, entonces
va a ser muy heterogéneo el tema del costo, y este band va a ir mutando mucho en el tiempo. Hasta que de repente te excediste en costo y el band es negativo. ¿Qué significa que el band sea negativo? Que el valor actual neto sea negativo. Es decir, tú tenías en construcción más o menos 30 millones para gastar, pero no, gastaste al final 45 millones porque no, todos los propietarios tienen acabados de Europa, ¿no? Todos quieren importar, todos quieren acabados caros. Que sí, te lo van a pagar. Perfecto, te lo van a pagar, pero de hecho, la construcción sale mucho más cara. Entonces, como negocio, el costo es mayor. Y si el costo es mayor, tu valor actual neto va a ser negativo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la rentabilidad de los inversores no se va a cumplir. La rentabilidad de los inversores va a ser menor a proyectada. Ellos de repente proyectaron que iban a ganar un 5% de la rentabilidad del proyecto, pero no, ahora van a ganar 3%, 2%. ¿Por qué? Porque tenemos un proyecto heterogéneo en el cual los propietarios disponen de los acabados. DIB no trabaja con ese esquema. Y más o menos le doy el análisis de por qué. Entonces, este análisis se da en la primacía de proyectos en los cuales tenemos estándares de acabados. ¿Ok? Entonces, para contarles un poquito, estas partidas, que ya son las que tenemos en la primera pestaña de resumen de presupuesto, y ya están definidas, solamente tienen que acumular los conceptos asociados, ¿no? Tenemos tabiquería y tiene que sumar todos los conceptos de tabiquería. Todo lo que sea tabiquería lo suma. Todo lo que sea tabiquería. En este caso debería sumar este valor, claro, este valor y este valor. ¿Cuánto suma? Si es que vemos aquí abajo, 18.03%. ¿Cuánto suma este? 18.03%. Y también es un sumar sí, si se dan cuenta. Es simplemente un sumar sí. ¿Ok? Que toma el rango de criterios, que son las partidas, que se repite, en este caso debería repetirse esta tabiquería, y si es que se cumple eso, ya suma los valores del porcentaje de la columna C, del primer proyecto. Ese es el primer proyecto, proyecto 2, proyecto 3. ¿Ok? Y ahí va sumando todo. Va sumando todo hacia abajo y hacia la derecha. Si ustedes gustan, podrían borrar y estas fórmulas ya están automatizadas. Voy a tocarlo sin formato. Ya están automatizadas para ir hacia la derecha, abajo, arriba, como ustedes gusten. Es decir, ya están con los dólares, ¿no? Que necesitan, los dólares que necesitan. Como para poder simplemente jalar todo. Ustedes pueden tomar este mismo análisis para cualquier rubro, la verdad. Para cualquier rubro. Van a hacer un muelle. Ya, ¿cuánto representan los elementos prefabricados? Vigas de concreto ni muelle. 100.000 soles, ya. ¿Cuánto es el presupuesto? 1.000.000 de soles, ya, entonces 10%. ¿Cuánto representan los pilotes? Ya, 300.000 soles, de 1.000.000, ya, 30%. Y así se puede ir rotacionando. Para un proyecto de metal mecánica, lo mismo. ¿Cuánto representan todos los pórticos de acero? El presupuesto total de la nave industrial. Si hacemos una nave industrial. 400.000 soles. ¿Cuánto es el presupuesto? 1.200.000. Ah, ya, 33%. Un proyecto pesquero, de repente un puerto. Oye, ¿cuánto cuesta el equipamiento de la zona de frío? Es decir, todos los refrigeradores inmensos para almacenar el pescado. ¿Cuánto cuesta en todo el presupuesto? 150.000 soles.
cuánto, 1.500.000, ya 10%. ¿Me dejo entender? Este análisis se puede asociar a cualquier contexto. A cualquier contexto. ¿Estamos claros ahí, muchachos? Una pregunta, ¿y tu análisis es sobre el costo presupuestal o sobre el costo real ya? Porque podríamos estar hablando del presupuesto del expediente, pero a veces eso resulta siendo poco fiable. poco fiable. El estadístico Hay errores, por eso. siempre se hace con el presupuesto real, Okay. que debería hacerse en todos los casos, ¿no? Porque nos estaríamos disparando en el pie confiando en un número que de repente no se cumplió. Además que ya son proyectos de la experiencia propia de la empresa, ¿no? Es importante hacerle seguimiento para tener esa base. Exactamente. Es justamente lo que vamos a aprender a hacer cuando veamos S10. Cómo el S10 te sirve para rastrear el costo real de un proyecto de manera automática, ¿no? No sé si con esto más o menos queda claro el concepto, muchachos. Oye, siento que el tiempo está que se pasa lento, ¿ah? O de repente estamos avanzando bien. No sé cómo van, muchachos. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Dígame, siéntate libre, estamos avanzando bien, ¿no? Muy bien, chicos, entonces con esto queda un poco. Lo que he querido es mostrar cómo es importante el tema de la proyección a través de este sistema del Data Analytics que se utiliza para proyectos muy similares, donde podemos tener valores de los precios utilizados en proyectos anteriores, y eso sirve para poder tomar decisiones sobre la inversión que se va a realizar, cómo a través de estas estimaciones podamos nosotros lograr esto. Bueno, nada, entonces espero que, bueno, esto es parte quizás de un aprendizaje donde tenemos nosotros las posibilidades de utilizar estas herramientas, ¿verdad? Para poderlo conseguir. Entonces vamos a parar la grabación y espero que esto sea de ayuda y nos amplíe un poco el panorama, ¿no? O sea, estamos proyectando en qué cosas se hace con estos programas, estos software de ayuda. Un abrazo y vamos a continuar el día lunes. Hasta luego.